Hola, pues empezamos con la parte de neuroanatomía clínica, que es el primer tema que viene en el programa de neurología para séptimo semestre de la Universidad West Hill. Utilicé el libro de neuroanatomía clínica ridículamente simple porque es lo que más nos facilitará. O sea, no podemos dedicar una clase nada más para ver neuroanatomía. En realidad es altamente probable que utilizáramos todo un año o no sé, nunca terminaríamos de estudiar neuroanatomía. Ustedes ya llevaron neuroanatomía en primer año, así que solo voy a hacer un pequeño recordatorio acerca de aquello que ustedes ya saben y que ahora tendrá mucho más sentido al integrarlo de una manera clínica y ver cómo funciona en el paciente. Este es el libro, Neuroanatomía clínica hecha ridículamente simple. No sé si lo puedan conseguir en PDF o no les interese o no sé, pero en realidad hay muchas cosas que pueden salir de ahí y harán entender las cosas de una manera más simple. Vamos a empezar con lo más sencillo del cerebro, una vista general, y les pido de antemano una disculpa por tener cosas en inglés y en español, pero esto reduce mucho el tiempo de elaboración de las clases y nos permite ser más efectivos, por lo menos a mí. Además, pues en realidad es lo mismo y su escuela es bilingüe. Entonces hablamos del cerebro y en la parte media del cerebro está el diencéfalo y los ganglios basales o núcleos de la base. El nombre más correcto es núcleos de la base. Y el diencéfalo es onto y filogenéticamente más antiguo que el resto del cerebro. El resto de las funciones se fueron agregando con los millones de años de evolución. Desde el inicio de la formación del sistema nervioso. Luego viene el tallo cerebral con el mesencéfalo, el puente y el bulbo, y está justo atrás del puente, está adherido el cerebelo. Y debajo viene la médula espinal. La unidad funcional es la neurona, que tiene dendritas, el cuerpo celular y el axón. A la comunicación que tiene con la siguiente neurona se le llama sinapsis y el espacio de en medio se le llama espacio intersináptico, que si quieren imaginarlo un poco como el espacio interestelar en el que hay muchas cosas y a la vez no hay nada. Una vez habiendo llegado a la médula espinal, a la columna vertebral, nos encontramos con que tenemos 7 vértebras cervicales con 8 raíces nerviosas, 12 lumbares, no, es cierto, 12 torácicas, discúlpenme, 5 lumbares, el sacro y el coxis. Y si se fijan, al final en el sacro y el coxis están fusionadas las vértebras y es pues aquello que en algún momento pudo haber sido la cola cuando éramos algún otro mamífero, por ahí el chango o alguna cosa por el estilo. Entonces, bueno, es importante que sepamos que tenemos una calota craneana que protege de cualquier golpe, que vaya que nos damos golpes. Si se fijan, el hueso tiene hoyitos para no hacer tan pesada la calota. Y bueno, es un poco la misma función de los senos paranasales, no hacer tan pesada la cabeza. Tenemos evolutivamente una cabeza muy grande y entonces si no le ponemos hoyitos se nos caería la cabeza. Esa es una visión general. Si se fijan, ahí hay un elemento muy importante, el foramen magno. El foramen magno es exactamente la división entre cerebro, médula espinal.
Por ahí pues, es un hoyo de gran calibre. Recuerden la base del cráneo, los orificios de la base del cráneo, que estoy segura que no se lo saben, pero por lo menos el foramen magno es el más grandote. Ahora vamos a una visión general como de niño de primaria de los lóbulos. Está el lóbulo frontal, que es muy lindo y no sé si es el que más me gusta, pero me gusta mucho el lóbulo frontal, porque es el que nos vuelve humanos. Es ahí en donde están las capacidades de ejecución, de planeación, las cuestiones filosóficas, todas las cosas importantes que hemos inventado, toda la planeación, todo eso está en el lóbulo frontal. La cuestión de comportamiento, el filtro, el freno, todo eso que pierden cuando se emborrachan, todo eso es el lóbulo frontal. Existe el lóbulo parietal. El lóbulo parietal está dividido del lóbulo frontal por la cisura de Rolando. Y el lóbulo parietal tiene un montón de funciones, pero las principales son coordinación motora, dar la instrucción de lo que dijo el frontal que íbamos a hacer. El lóbulo temporal se dedica a absolutamente todo, pero si lo quieren hacer más sencillo, pues a la memoria, a la interpretación de aquello que ya sabemos. Por ejemplo, si nuestro lóbulo occipital, que es el encargado de la visión, acaba de ver una flor, el lóbulo temporal le da la interpretación. Por ejemplo, para alguien es simplemente una flor y para otra persona puede ser la mejor flor del mundo que le regaló su crush de la vida. Entonces esa interpretación se la da el lóbulo temporal y está dividido por la cisura de Silvio. Ahora, vamos a ver las arterias. Esto de las arterias puede resultar de inicio muy complejo, pero la verdad es que no tanto. Es anterior, media y posterior, hasta ahí. Necesito que se lo aprendan muy bien porque estamos aquí para integrar síndromes clínicos y en los eventos vasculares cerebrales es lo que más sucede. Entonces, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media vienen de la carótida interna y la arteria cerebral posterior viene de la vertebral y de la basilar. Entonces, si se fijan, las áreas en gris son las áreas que están a cargo de cada arteria y es por eso que si alguien tiene un infarto en la arteria cerebral anterior va a tener tales síntomas. Si alguien lo tiene en la arteria cerebral media va a tener tales otros y si es en la arteria cerebral posterior pues tales otros. Entonces, la más común es la arteria cerebral media, si se fijan también es la que tiene un mayor territorio y es la más frecuente que vemos. Cuando ven ustedes a un paciente con un evento vascular cerebral que tiene una hemiparesia, entonces ustedes pueden casi adivinar que se trata de la arteria cerebral media contralateral. Aquí tenemos una representación cortical del buen homúnculo de Penfield. Fíjense la representación cortical que tiene cada parte y nos sirve para lo mismo. Depende de donde haya habido una falta de flujo o un tumor o cualquier lesión que se les antoje, es en donde vamos a tener problemas. Imaginen un tumor en el territorio A de arm, va a ser muy evidente y se van a dar cuenta porque la L de legs y la H de head están respetadas. Pero podrían tener también un infarto que abarque brazos y piernas, que es lo más común y que decíamos que es el territorio de la arteria cerebral media. Esta es una mejor visión. Tenemos dos partes, la corteza somatosensorial y la corteza motora. Traten de ver
la representación. Y si no se lo imaginan tan fácil, bueno, pues abajo en esta misma diapositiva está esta representación de qué es más grande. Fíjense en los labios, y es por eso que en cuestiones románticas nos besamos en los labios. Miren la cantidad de sensibilidad que hay. Por otro lado, tenemos los dedos. Es lo que nos ha llevado a la gran evolución. La gran sensibilidad que tenemos en los dedos. Siento decirles que la representación cortical de los genitales no es tan grande. ¿Y entonces por qué sentimos tanto? Bueno, sentimos tanto porque tiene una connotación afectiva y tiene una interpretación también por el lóbulo temporal, tiene un montón de connotaciones extras. Ahora, en cuanto a la parte motora, parece que a nuestro cerebro le interesa mover más la mano y sentir más los labios. Sí, efectivamente, la mandíbula, la cara, los labios tienen una buena parte motora, pero esto nos sirve para darnos cuenta lo importante que son los labios y las manos en nuestras representaciones corticales. Ahora vamos a ver las arterias. Tenemos al buen polígono de Willis, que si nunca lo habían visto como un muñequito, pues ya lo pueden ver ahora como un muñequito. Tenemos como referencia el quiasma óptico. Del quiasma óptico sale la arteria cerebral anterior, la arteria comunicante anterior. De las carótidas, que son los ojitos, sale la arteria cerebral media. De la glándula hipófisis, acuérdense que pituitary en inglés es hipófisis y no pituitaria. La hipófisis es la nariz. Los cuerpos mamilares, pues no sé, son como la boca, no sé qué tenga este compadre ahí. Pero bueno, de ahí, pegado a los cuerpos mamilares, está la arteria comunicante posterior. Justo atrás, como parte superior de los brazos, sale el tercer nervio craneal, la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa anterior. El cuerpo de Willis es la arteria basilar, y si le quieren poner flaco, pues se queda con la arteria basilar, y si lo quieren poner gordo, pues le ponemos el puente. En cuanto a las patitas, tenemos la arteria cerebelosa inferior, la aica, la arteria cerebelosa posterior, la pica. Y arriba, recuerden, estaba la arteria cerebelosa superior, la suca. Y las otras patitas del buen Willis son las arterias vertebrales. Y los genitales de Willis es la arteria espinal anterior. Ahora vamos hacia las venas. Las venas en el cerebro están un poco abandonadas quizá en el estudio, y dejarán de abandonarlas el día que se les presente una paciente con síndrome de Sheehan o con un infarto venoso. Se van a morir porque no se parece a nada. Así que más vale tener un poquito la idea de que si no se parece a nada, habría que echarle un ojo a ver qué pasó con las venas. La más importante es el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno recto, el seno transverso, el seno cavernoso, y todos desembocan hacia la vena yugular interna. En la siguiente imagen tenemos el flujo del líquido cefalorraquídeo. Tenemos el ventrículo lateral derecho y el izquierdo, el tercer ventrículo. De ahí baja, y en el cuarto ventrículo hay unos hoyitos que se llaman agujeros de Luschka y Magendie, que pueden ser buen nombre para alguna mascota, y que hace que se pueda bañar la médula con el líquido cefalorraquídeo. Tenemos también las meninges, aquí que están la pía madre, la dura madre y la aracnoides. Entonces, es ahí en donde aquellos que van a querer hacer anestesia o neuro y necesiten hacer punciones lumbares,
Van a tener que estar muy seguros de dónde picar, si debajo de la cola de caballo para tomar una muestra o arriba para hacer un bloqueo, hasta dónde, cuándo ya se pasaron, cuándo ya tronó la meninge, etc. No se olviden de lo más importante, la decusación de las fibras. Es por eso que si hay un evento vascular cerebral en la arteria cerebral media derecha, pues la sintomatología será izquierda. Las fibras se decusan para generar la columna. Entonces, tenemos esta imagen en donde la materia blanca está afuera y la materia gris adentro, a diferencia del cerebro en donde la materia gris está afuera y la materia blanca está adentro. Para ponerlo un poquito gráfico, imaginen que la sustancia gris es aquella que produce la información o lo que se va a hacer, como un generador de energía. Y la sustancia blanca es el cable que lleva esa información o esa energía hacia donde la tenga que llevar. Tenemos que las raíces anteriores y posteriores salen cada una, la raíz anterior lleva la parte motora al nervio periférico y la raíz posterior la parte sensitiva. Ya poniéndonos un poco más en detalle, tenemos el fascículo gracilis. Gracilis significa delgado, el fascículo cuneatus, el tracto espinocerebelar, que es aquel que lleva y trae información al cerebelo, el tracto córtico-espinal, que es el que lleva y trae información de la corteza, el tracto espinotalámico, que es aquel que le manda la información al tálamo, que veremos más adelante, para integrar toda la información que llegó. Y bueno, tenemos ahí el cuerno anterior y el cuerno posterior. ¿Para qué necesitamos todo esto? ¿Para qué cuestiones hace la parte sensitiva en la columna vertebral? Bueno, uno, dolor y temperatura a través de los nociceptores. Dos, propiocepción, que es aquello que nos... La propiocepción y esterognosia, que es aquello que nos da la oportunidad de caminar en la noche de la cama al baño sin caernos. Como nota al margen, las personas que tienen sífilis terciaria tienen daño en los cordones posteriores y eso hace que pierdan propiocepción. Entonces, cuando caminan al baño en la noche de su cama, se caen, aunque estén en su casa. Solo pueden caminar porque están viendo. Nosotros podemos caminar tonteando, platicando, viendo el teléfono y no nos vamos a caer. Las personas con esta alteración en la propiocepción y la esterognosia se van a caer. Y también sirve para los toques ligeros. Ahora sí vamos un poquito a complicar las cosas, ¿no? No se estresen. Esta es la vista esquemática de las vías ascendentes y descendientes principales. Para dolor y temperatura, la fibra se cruza en la médula espinal y llega al tracto espinotalámico para informar lo que pasó. Para la propiocepción y la esterognosia, pasa a través de las columnas posteriores y llega hacia el lemnisco medio, que es aquel que lleva la información, ahora sí, otra vez al tálamo. El toque ligero es ese que nos pone un poco la piel erizada, depende de quién lo haga. Tiene dos maneras. Una parecida a la propiocepción, para ver en dónde fue el toque, ¿no? Llega a la columna posterior y luego al lemnisco medio. Y también ese toque ligero va directamente a la vía espinotalámica. Entonces, si se fijan bien, es un poco la combinación entre el primero y el segundo esquema. Vamos a la propiocepción inconsciente. Aquella en la que no ponemos atención, simplemente se da y ya. Esa, si se fijan, no se decusa. ¿Por qué no se decusa? Porque nunca llega ni al tálamo ni a la corteza, simplemente llega al cerebelo y ahí no se decusa.
Y el cerebelo es el que se encarga de unir fuerzas con el ojo y con el oído para el equilibrio y para los movimientos finos y todo esto. Y luego tenemos el tracto córtico-espinal motor. Ese es más complejo. Inicialmente tenemos la información que llega de neurona motora inferior y se une a la neurona motora superior. Sigue el tracto córtico-espinal, ahí sí claramente se decusa y llega derechito a la corteza cerebral. Es por eso que si hay un EBC derechito en la corteza cerebral motora, pues entonces es por eso que tenemos un síndrome piramidal. Es tal cual la vía que queda destruida. Ahora, clínicamente, ¿cómo se ve? Bueno, el síndrome de neurona motora superior puede dar un signo de Babinski, espasticidad e hiperreflexia. Tenemos aquí el problema del tracto córtico-espinal lateral, como vimos en la diapositiva anterior, y del tracto córtico-espinal anterior. Ahora, en el síndrome de neurona motora inferior se involucran más todavía. Clínicamente vemos fasciculaciones, hiporreflexia e hipotonía. Las fasciculaciones son un movimiento sin estímulo que veremos un poquito más adelante en la próxima clase de exploración. El tono disminuido como moco y por más que le peguen con el martillo no va a haber nada. Aquí tenemos el músculo que envía y recibe información de la raíz motora y la raíz sensitiva, que lleva la indicación al globo pálido, al putamen, a la cápsula interna, al tálamo y al núcleo caudado. Todos ellos integran la información y por eso tenemos este tipo de lesiones. Por ahí hay muchos cuadritos al respecto, por eso no lo puse, preferí poner un dibujo. Pero entonces el de neurona motora superior es aquel del EBC que se tronó allá arriba en la corteza y da Babinski, espasticidad e hiperreflexia. Y el de motora inferior da fasciculaciones, hiporreflexia e hipotonía. Ahora vamos a los nervios craneales. No les digan pares craneales, no está mal, pero no se oyen nice y bueno, prefiero que digan que saben mucho. El uno es el olfatorio, es sensorial y sirve para la olfacción. Ni siquiera los voy a incomodar con la parte de que se aprendan el origen real y aparente. Lo puse solo porque es una buena idea, pero para que les ayude a interpretar mejor. Pero necesito que se aprendan el número de par, el componente, o sea, si es sensitivo, motor o mixto, y la función que tiene. Entonces, nervio craneal 1, olfatorio, sensorial y función olfatoria. Esta es la única parte del sistema nervioso central que tiene una exposición sin protección al medio ambiente. A través de la lámina cribosa salen directamente pequeñas terminales directas del nervio olfatorio. Es por eso que cuando entra un herpes virus puede viajar alegremente al sistema nervioso y luego ya veremos más cosas, pero de entrada de ahí es de donde entra. El nervio óptico es sensitivo y sirve para ver. El oculomotor es motor somático y motor parasimpático. Eso genera confusión, pero bueno, el 3, el 4 y el 6 básicamente mueven los ojos. El 3 mueve los ojos para elevar el párpado y para hacer una constricción pupilar. El patético es motor somático y se encarga de los ojos, del movimiento de los ojos hacia abajo y hacia adentro. El trigémino es sensitivo y motor, o sea, es mixto, y sirve para la sensibilidad de la cara, la cavidad bucal, las fosas nasales, la órbita, los músculos masticadores. Es en el trigémino en el que notamos el reflejo corneal. El 6 es el abducens, es motor y mueve
a los ojos hacia el lado, es el motor ocular externo. El 7 es el facial, es sensitivo, motor y motor parasimpático. Tiene un montón de funciones el facial. Nos ayuda con el gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua. Podemos mover los músculos de la cara y es el encargado de las glándulas salivales y lacrimales. Hace de todo. El 8 es el acústico vestibular, es sensitivo. Por un lado, es el encargado de la audición en su parte coclear y del equilibrio en la parte vestibular en conjunto con el ojo y el cerebelo. El 9 es el glosofaringeo, es mixto, se encarga del gusto del tercio posterior de la lengua, de la sensibilidad faríngea en el tercio posterior, del elevador de la faringe y de las glándulas parótida. El 10, que es el vago, antes se le llamaba más neumogástrico en las generaciones anteriores, ahora le decimos vago, es mixto. Se encarga desde el pabellón de la oreja, fíjense desde dónde, pabellón de la oreja, faringe, laringe, tráquea, esófago, vísceras, cardio neumoentérico, músculo faríngeo y laringio. De este van a buscar una imagen del buen Napoleón. Napoleón en la mayoría de sus imágenes aparece con la mano derecha en la panza y la mano izquierda en la espalda. Y les va a servir para saber que el nervio vago en su porción inferior, al llegar al corazón, pasa el derecho por delante del corazón y el izquierdo por detrás del corazón. El 11 es el espinal, es motor, mueve los músculos faringeos y laringeos. El trapecio y el esternocleidomastoideo es aquel que tenemos contracturado todos los días. Y el nervio craneal número 12 es motor y se encarga de la motilidad de la lengua. Intenten tener esto a la mano para cuando veamos la historia clínica y la exploración neurológica, que nos va a ser muy útil. Hay un poquillo, ¿no? El nervio craneal 7 cierra el ojo, el nervio craneal 3, que es como pilares, o abre el ojo, ¿no? El 7 es como un ganchito y el 3 como unos pilares. Entonces ahí sirve un poquito para acordarse. Vamos a una parte un poco más compleja, que es aquella en la que integramos los estímulos dados y recibidos por los nervios craneales con la médula espinal. Entonces, en la médula espinal quedamos que tenemos la parte somatosensorial y la visceral sensorial, y en la parte posterior la visceral motora y la somática motora. La visceral sensorial y la visceral motora, que son las que quedan ahí como en sándwich, son dependientes del sistema nervioso autónomo. Ahora, ya estamos ahí en el tallo, y de ahí podemos ver en el siguiente cuadro la parte somática motora. Entonces, el olfatorio, el óptico y el vestibular coclear no figuran ahí. Los que sí figuran son el oculomotor, troclear, abducens, accesorio e hipogloso. Y los mixtos pues son el 5, 7, 9 y 10, que tienen una función somática motora. En la función visceral motora, quien tiene una función es el oculomotor, facial, glosofaríngeo y vago. En la visceral sensorial, pues los 1 y 2 no están en el tallo, están arriba. En el tallo empieza a partir del 3, en el mesencéfalo empieza a partir del 3. Entonces no tienen una integración ni somática sensorial ni visceral sensorial. Y en la visceral sensorial solo tenemos al facial, al glosofaríngeo y al vago. Y en cuanto a la sensitiva somática, el vestíbulo coclear está ahí, recuerden que nos ayuda en la parte del equilibrio, y están trigémino, facial, glosofaríngeo y vago. Vamos a la cuestión de los ojos. Bueno, los ojos son como una cámara. Esto quiere decir que tenemos 2 cámaras, la derecha y la izquierda.
Como en las cámaras viejas, si por ahí tienen la posibilidad de explorar una cámara vieja, se darán cuenta que de inicio la imagen se obtendría de cabeza y volteada, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Así que en la retina se le da la posición adecuada, se voltea de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y se voltea de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. De ahí que la imagen medial llega a la retina lateral, la imagen lateral llega a la retina medial. De otra manera puesto, más semiológico, más sencillo, la imagen que está nasal llega a la retina lateral, y la imagen que está lateral llega a la retina nasal. De ahí, cada imagen tiene un cablecito. La retina lateral se ahorra el trabajo y se queda todo el tiempo pegada de su mismo lado izquierdo hasta que llegue al occipital. Y la nasal, esa ya está ahí a medio camino, así que decide si cruzar hacia el otro lado en el quiasma óptico y continuar su camino hacia el occipital. Esto es importante porque nos ayuda muchísimo a localizar lesiones. En la siguiente imagen se ve como si hubiera una tractografía de cómo entra la imagen y cómo las fibras, que todas son de sustancia blanca, llevan toda esa imagen en pedazos hacia la cisura calcarina y se da una representación de la fobia, que está alrededor de la cisura calcarínea, y la representación de la retina periférica está más anterior a la cisura calcarina. Esta imagen la puse porque clínicamente nos va a ser muy útil. En los ojitos tenemos la exploración del octavo nervio craneal en un paciente que está inconsciente, que está en coma. Apréndanlo porque lo vamos a ver en esa clase. En esta situación, nuestro paciente no puede cooperar con la exploración, y eso no quiere decir que no lo vayamos a explorar. Lo único que quiere decir es que van a ir por una jeringa y un punzo al que obviamente le van a quitar la aguja para quedarse solo con el catéter. En una jeringa van a tener agua fría, que aquí en la Ciudad de México es más o menos como sale de la llave, y en la otra van a tener agua caliente, que debe estar entre 37 y 38 grados centígrados, no más. Entonces, se introduce por el conducto auditivo externo, asegurándonos, por supuesto, que no haya una perforación timpánica, la jeringa con el punzo, solo el catéter del punzo, sin la aguja, y se dispara agua fría. Se dice que el ojo huye del agua fría, o sea, se va hacia el otro lado, y va hacia el agua caliente, como nosotros a la playa, cuando ponemos el agua caliente del otro lado. Entonces, cuando un paciente tiene una alteración franca del estado de conciencia, suceden estas dos cosas, ¿no? Huye del frío, va hacia el calor. Cuando el paciente está en coma o ya inició el proceso de deterioro rostrocaudal previo a la muerte, entonces no hay respuesta hacia ningún lado. Y entonces ustedes pueden asumir que el octavo nervio craneal ya no está funcionando. Y si ya no está funcionando el octavo, quiere decir que tampoco están funcionando ni el 7, ni el 6, ni el 5, ni el 4, ni el 3, ni el 2, ni el 1. Pero lo veremos en otra clase. Pero sí quiero que tengan esta claridad de la utilidad, ¿no? Y también es cierto que los pacientes en deterioro rostrocaudal, o los pacientes que están terminales o que están graves, tienen una respiración distinta, y esa respiración depende de lo que nos dice el sistema nervioso. Cuando la alteración está en el cerebro, cuando ya se desconectó el cerebro, es la respiración de Cheyne-Stokes, que es quizá la que hemos visto más veces. Primero respiran rápido, luego hay un periodo de apnea, y luego vuelven a respirar rápido y luego otra vez apnea.
Si la lesión está en el cerebro medio, simplemente es una respiración rápida, constante. Si hay una lesión en el puente, es lenta, con mesetas, pero a final de cuentas rítmica. Y si la lesión está en la médula, es completamente irregular, poco profunda, no hay manera de hacerle un ritmo. Ahora vayamos al sistema nervioso autónomo, que, como su nombre lo indica, no depende de nuestra voluntad. El parasimpático está representado en el hipotálamo anterior y el simpático en el hipotálamo posterior. El parasimpático tiene su gran parte de la función en el tallo cerebral, en el nervio craneal y luego en los nervios craneales, en los nervios cervicales 3, 7 y 9. No, mentí, sí es en los nervios craneales, discúlpenme. El parasimpático tiene la función del tercer nervio craneal, del séptimo nervio craneal, del noveno y del décimo, que acuérdense que es el vago que va a las tripas y todo esto. Y luego tiene otra representación de S2 a S4 que incluye vejiga y genitales. Y por otro lado, el simpático, es decir, que viene del hipotálamo posterior, tiene toda la representación en la médula de T1 a L2 y utiliza los ganglios paravertebrales. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Bueno, en el ojo, el simpático. Recuerden que el simpático está diseñado para la lucha o fuga. Hay cosas que no son apropiadas cuando uno está peleándose o tratando de huir de un tigre que se lo quiere comer. Así que en el simpático, el ojo, se dilata la pupila, que es cuando vemos a alguien que nos gusta. No sale nada de la glándula lagrimal, no es momento de ponerse a llorar ni de ponerse a babear, independientemente de lo que la cultura popular diga. Y las glándulas sudoríparas se estimulan porque se supone que nos vamos a poner a correr o a pelear y esto va a subir la temperatura. Entonces vamos a necesitar que el cuerpo nos refresque. Aumenta la frecuencia cardíaca porque necesitamos más sangre y aumenta la fuerza en la contracción ventricular. En cuanto a los vasos sanguíneos, pues dilata o constriñe según, porque necesitamos que dilate en el músculo y que dilate en el músculo que vamos a utilizar para correr y que constriña en los demás. Y constriñe totalmente en la piel y el sistema digestivo. La verdad es que no es momento de ponerse a hacer la digestión cuando uno está corriendo. En cuanto a los pulmones, dilata para que podamos tener una mejor reserva de oxígeno. Como les dije, en el tracto gastrointestinal lo inhibe la motilidad, la secreción. Ir a hacer popó no es adecuado cuando están ligando con alguien, cuando van a tener sexo o cuando van a pelear con alguien. Igual que el esfínter gastrointestinal. La médula suprarrenal se estimula para secretar adrenalina en el sistema periférico y noradrenalina en el central. En cuanto a la vejiga urinaria, pues híjole, en teoría debería estar detenida, pero la verdad es que todos sabemos que hay gente que se hace pipí de miedo. Y en cuanto a los órganos sexuales, es el que da la eyaculación. Entonces esto nos lleva a que el parasimpático para. En el parasimpático estamos en teoría sentados, tranquilos, no hay tigre, no nos estamos ligando a nadie en particular, o sí nos estamos ligando, pero todo está como un poco bajo control, ¿no? Entonces podemos hacer miosis, estamos estudiando, la pupila se enfoca, es por eso que cuando están demasiado nerviosos previos a un examen, ni siquiera ven lo que dice en la hoja, no hay miosis adecuada para determinar bien las letras y todo sale peor. Así que se puede facilitar la acomodación.
Ahí sí pueden llorar, ¿no? Es un buen momento para llorar porque no están en peligro. Las glándulas salivares se producen, porque sí, ahí sí puedes comer, sí es momento de comer, no te está persiguiendo nadie, así que puedes comer. No estás haciendo un ejercicio en particular, así que no hay razón para sudar. La frecuencia cardíaca y la contracción ventricular disminuyen. No hay ningún cambio ni para arriba ni para abajo en los vasos sanguíneos, y en el pulmón, por un lado constriñe los bronquios y por otro lado estimula la secreción bronquial, fabricando moco y para expulsar cualquier cosa que haya por ahí adentro, ¿no? Ahora sí, en el tracto gastrointestinal es momento de digerir lo que sea que hayas comido, es momento de ir a hacer popó. La glándula suprarrenal no se necesita en ese momento, así que no la toca. Y la vejiga urinaria se contrae para que uno pueda hacer pipí de manera adecuada. Y aquí sí, cuando están relajados es cuando pueden tener una erección. Los varones seguramente han pasado, pasaron, pasarán por este momento en el que están con su crush y por fin, después de tantos años, su crush les dijo que sí y no hay erección y no hay manera de que funcione. ¿Por qué? Pues porque hay demasiada emoción, están muy asustados y pues está el simpático ganando y no el parasimpático. Entonces es esta parte de la ansiedad de desempeño. Ahora vamos a uno de mis favoritos, que es el circuito de Papez, también conocido como circuito de las emociones. Cuando alguien pregunta dónde está la emoción, pues está en todos lados. ¿Ya vieron todo ese circuito gris? En todos lados. ¿Y dónde empieza? Pues donde empiece, porque es un circuito, empieza en todos lados, ¿no? Tiene la parte favorita, es la amígdala, que es en donde normalmente utilizamos para iniciar y terminar el camino hacia los cuerpos mamilares, y el bulbo olfatorio. Acuérdense que los olores tienen una cuestión muy importante en nuestras cuestiones afectivas. De ahí se envía al cuerpo calloso, bueno, atraviesa el cuerpo calloso y llega al giro del cíngulo para entonces sí continuar su viaje. Sigue caminando pasa por atrás del núcleo talámico, por atrás del fórnix, por atrás de los cuerpos mamilares, del giro parahipocampal, llega al hipocampo. En el hipocampo se le da una interpretación muy importante. Adelantito del hipocampo está el uncus, que nos genera muchos problemas de salud mental, epilepsia, etc. Y luego regresa en esa misma vía, ya un poquito más cerca de los cuerpos mamilares, del fórnix y del tálamo anterior. ¿Cuántas veces da eso? Pues cuántas veces nos pase algo bonito o algo feo. La amígdala es como si se prendiera. Eventualmente veremos algunas imágenes de resonancia magnética funcional. En aquellas personas en las que se les prende más, pues tienen mayor sensibilidad, y las que se les prende menos tienen menor sensibilidad, hasta incluso ser un psicópata que no siente absolutamente nada. En algún libro por ahí leí que aquellos que fueron santos, místicos, que tuvieron cualquier interpretación religiosa, cualquier manifestación mística, estaban bendecidos con una amígdala hiperactiva. No los ponen como psicóticos porque el psicótico disfunciona. Los que sí funcionaron y le dieron sentido a las religiones y todas estas situaciones místicas era porque tenían una amígdala hiperactiva, o sea, tienen más capacidad de sentir e interpretar aquellas cuestiones místicas. Ahora, fíjense en el tálamo. El tálamo es viejo, es onto y filogenéticamente viejo. Es de las primeras partes del diencéfalo, y en este momento de nuestra vida nos sirve como una estación de relevo. ¿De relevo para qué? De relevo para todo.
para cuestiones motoras y sensitivas, para cuestiones visuales, como vimos, para cuestiones afectivas, de interpretación emocional. Y tiene muchos núcleos que en teoría deberían saberse, y si no se lo saben, este no es el momento de repasarlos. Pero está rodeado del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales y abrazado por la cápsula interna. Ahora, todo eso que ven ahí no lo vamos a leer, por supuesto. Esta es una representación cortical de algunas de las áreas de Broca. La parte gris que tiene tachecitos es el área somestésica secundaria, o sea, aquella que recibe la información de dolor y temperatura que nos envió previamente la médula. Y el área grisecita es la zona que si se infarta se queda afásico, hablando del hemisferio izquierdo, porque es en donde se integra toda la parte del habla. Vamos a ver las más frecuentes. El área 4 es el área motora, que ya vimos en el de Penfield. Y el área 6 es la que hace que aumente la espasticidad y los reflejos de estiramiento muscular y todo esto, ¿no? En el área 8, que está más o menos por el ojo arribita, ¿no? Si está lesionada, pues es difícil mover ahí los ojos para el lado opuesto. Las áreas 44 y 45 son extremadamente importantes, son el área de Broca del habla. Las áreas 3, 1 y 2 son las áreas primarias somestésicas, que si están lesionadas, bueno, hay alteraciones en la sensación, en la presión, en tocar, en todo esto, de pronto dan dolores en específicos y así. Las áreas 41 y 42 es el área auditiva, fíjense bien, está en el temporal, pero es una buena manera de representar en dónde termina la información cuando escuchamos algo. El área 22 es el área de Wernicke. Cuando hay una lesión ahí, tenemos una afasia sensitiva, o sea, el paciente escucha pero no nos entiende. Habla con errores gramaticales, pero no está entendiendo nada de lo que estamos diciendo. El área 40 es el giro supramarginal, y ahí da una agnosia propioceptiva o táctil. El paciente no sabe discriminar qué fue, dolió, no dolió, derecha, izquierda, genera apraxias ideomotoras y es como una desintegración de nuestro cuerpo, ¿no? El área 39 está en el giro angular. Es un área más o menos compleja y cuando hay lesiones pues es difícil hablar, es difícil leer o dibujar. Las áreas 17, 18 y 19 son las visuales. ¿Qué podría lesionar? Bueno, pues un golpe, un tumor, un EBC. Entonces, es un poco complicado hacer el diagnóstico ahí porque efectivamente el paciente ve, si hacemos unos potenciales evocados visuales, están íntegros, el paciente sí ve, pero no es capaz de integrar y se golpea con cosas. Entonces, si haces una pregunta específica acerca de si tengo o no tengo lentes, va a decir que sí tengo lentes y sí los tengo, pero a la hora que empiece a caminar se va a golpear contra una columna porque no integró lo que vio. Existe ahí un área silenciosa que cada vez está mejor conocida y todo, está más estudiada. Involucra muchísimo el circuito de Papez, involucra muchísimo la interpretación de la memoria. También es una parte muy frecuente de focos epilépticos, etc. Esas son las partes más desarrolladas de la corteza. Ahora, tenemos los dermatomas. Una cosa es
el huesito, ¿no? La vértebra, y otra cosa es el dermatoma. En esa imagen pueden ver cada parte del cuerpo que está inervada por cada dermatoma. Vean las manos, son muy interesantes las manos. Fíjense en el S1 y en el S2. Están, por un lado, bastante cerca de los genitales. De hecho, el S2 es parte de los genitales. Y también el pie. Y de ahí salen todos los fetiches de pies y piernas y toda esta situación. Como referencia, el T10 es el ombligo, no se olviden eso. La última parte del brazo es C8. S4, S3, S5 sirve generalmente para el esfínter anal, y es muy importante que lo aprendan para la exploración que tendremos más adelante. En cuanto a lesiones neuropáticas, les voy a poner aquí las lesiones neuropáticas más comunes: del nervio axilar, del nervio radial, del músculo cutáneo, del nervio radial en la parte de abajo. Acuérdense que el dedo pulgar es la cabecita del radio, la antenita del radio, del nervio mediano y del cubital, visto de manera dorsal y ventral. Y en cuanto a las piernas, las lesiones más frecuentes del muslo son de L2 y L3 y el femoral, y sobre todo en las mujeres que tenemos bastante grasa en la cadera y en las piernas, se dan mucho este tipo de alteraciones en la sensibilidad. Fíjense también en la de los diabéticos: tibial, peroneo común y tibial, y todavía en la antepierna el femoral. Esta es la parte básica de neuroanatomía, que como les dije ya se lo sabían todo, solo estábamos repasando. Disculpen por las trabadas y errores, es más fácil darlo en vivo y con ustedes ayudándome. Pero para reforzar un poquito, me gustaría que le dieran color a todas estas cosas que yo puse en blanco y negro y me lo entreguen por favor como trabajo en la plataforma. Nos vemos después. Chao.